Buenos días, profe. Jóvenes, buenos días con todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Chicos, ¿cómo están? Vamos a tomar la asistencia el día de hoy. Por favor, con voz fuerte y firme, contestan la palabra presente. Andrade Garcés. Presente. Azúa. Presente. Briones. Presente. Brito. Castro. Presente. Chinga. Presente. Chiriguaya. Presente. Coello. Presente. Cordero. Presente. Fernández. Gómez. Presente. Lara. Presente. López. López. Lucero. Presente. Mite. Presente. Nivelo. Presente. Palacios. Presente. Quimí. Presente, profesor, tengo mal el internet por rato, tengo que apagar la cámara porque se me sale el Zoom. Reyes. Riera. Presente. Rodríguez Romero. Presente. Salazar. Presente. Salinas. Presente. Solórzano. Presente. Vargas. Presente. Vera Pérez. Presente. Vite Mendoza. Presente. Zambrano Moreno. Presente. Gómez Cobos. Presente. Bien, chicos, vamos a compartir las diapositivas de esta semana y también las actividades que vamos a realizar. Ustedes son el tercero BGV, quiero que se dirijan a su plataforma de Edmodo y descarguen un documento que se llama Taller de Clases, Propiedades Textuales. ¿Me confirman si ya tienen el documento? ¿Ya están en la página de Edmodo? ¿Ya descargaron el documento que dice Taller Propiedades Textuales? Propiedades textuales. ¿Sí está? ¿Me confirman? Es este taller que está aquí.
Me confirman si ya lo tienen descargado, por favor. Sí. Bien. Voy a hacer que lean las preguntas de este taller para que puedan prestar atención a la clase y a medida que vamos explicándola, ustedes la vayan resolviendo. ¿Ok? Por favor, me ayudas con la primera pregunta que tenemos aquí en este taller de clases. Pregunta número 1. ¿Qué nos dice? Lea el siguiente texto y reflexiona si cumple con las propiedades de coherencia, cohesión y adecuación. Entonces, tenemos que ver primero de qué se tratan estas propiedades para poder contestar esta pregunta. Luego de que hemos leído el texto, vamos a colocar, ¿tiene coherencia sí o no? ¿Es adecuado sí o no? ¿Y tiene cohesión sí o no? Y al lado vamos a explicar por qué. Segunda pregunta, por favor, ¿qué dice la segunda pregunta? Complete. ¿Cuáles son los mecanismos de cohesión? Ya, aquí tenemos una tabla, están mecanismos de cohesión anafóricos y marcadores textuales. Entonces faltaría de colocar los marcadores textuales. ¿Dónde van a encontrar esos marcadores textuales? Los van a encontrar en las diapositivas de esta semana. Ya, en esta parte que está aquí. Por favor, Sammy Fernández, léame cuáles son los conectores o marcadores textuales que tenemos en la pantalla. El primero, ¿cómo se llama? Adición, Adición. El segundo. contraste, Tercero. causa-efecto, Cuarto. temporales, Quinto. comparación, Sexto. énfasis, Séptimo. ilustración o ampliación, Octavo. orden, Noveno. cambio de perspectiva, Décimo. condición, Décimo primero. resumen o conclusión, Entonces, aquí son conectores. Miren que tenemos además, pero, porque, después, así como, sobre todo, por ejemplo, primero, por otra parte, supongamos, para terminar. Estos de aquí también se los conocen como marcadores textuales. Está en la diapositiva y lo tienen que colocar en este cuadrito que está aquí. ¿Ya? A eso se le llama marcadores textuales. ¿Alguna pregunta ahí hasta ahora sobre el taller que tenemos que realizar? ¿Está todo comprendido? Tercera pregunta. ¿Quién me lee la tercera pregunta? Corrige el siguiente texto que presenta problemas de coherencia y cohesión textual. Bien. Sevilla, con frecuencia esta ciudad huele a azares. Se lo puede comprobar en su famosa catedral. Esta catedral es la más grande del mundo después de San Pedro en Roma y San Pablo en Londres. En la catedral presumiblemente duerme el sueño eterno del descubridor de América. ¿Cuál es el error que aparece en estas 4 líneas de este párrafo? ¿Qué palabras ustedes ven que se repite, que no debería de ser así? ¿Cuál es la palabra que se repite? Muy bien, es catedral. Tenemos ahí en su famosa catedral, esta catedral, en la catedral de Sevilla. Entonces, para que un texto sea coherente, no pueden repetirse las ideas. Tenemos que aplicar muchos mecanismos para poder hacerlo mejor. Entonces, el día de hoy también vamos a ver cómo se realiza eso. Cuarta pregunta. ¿Qué nos dice la cuarta pregunta? Bien, tenemos ahí que realizar este ejercicio de manera online, capturar la pantalla y colocarlo ahí independientemente del resultado que me salga. Solamente lo debo de hacer una vez. Quinta pregunta. ¿Qué tenemos que hacer en la quinta pregunta? Tenemos que aplicar sustitutos léxicos, sinónimos, hiperónimos, hipónimos, pronombres o adverbios.
Tenemos aquí unas oraciones que tenemos que corregir aplicando esos mecanismos. Sinónimo, hiperónimo, sinónimo, adverbio, hipónimo, hiperónimo. Sustituye, dice en las siguientes oraciones, el verbo hacer por otro de significado más preciso. El terremoto hizo estragos en toda la región. Entonces le tengo que cambiar a hacer. ¿Qué palabra podía reemplazar ese hizo? En vez del terremoto hizo estragos en toda la región. ¿Qué palabras podría colocar? En vez de hizo. Causó. Ya, entonces. Provocó. Provocó, causó, hizo. ¿Cuál de las tres se escucha mejor? ¿El terremoto hizo estragos en toda la región? ¿El terremoto causó estragos en toda la región? ¿O el terremoto provocó estragos en toda la región? ¿Cuál se escucha mejor? Ya. Bien, dice, sustituye el verbo poner por otro significado más preciso. El profesor me ha puesto un 0, injustamente, claro. ¿Cuál es la palabra que yo debo usar en vez de puesto? Colocar. El profesor me ha colocado un 0 injustamente, claro. Otra que le dé mayor significado. Me ha puesto un 0. ¿A qué se refiere ese me ha puesto? ¿Nadie? Bueno, ahí sería el profesor. A ver quién lo tiene ya. Me ha calificado sobre 0. El profesor me ha calificado un 0, injustamente, claro. Entonces, calificado le da mayor significado a la oración, ¿verdad? ¿Qué decir me ha puesto? Muchas veces colocamos estas palabras que no tienen tanto significado y eso es lo que vamos a desarrollar ahora. Pregunta número 6. Busca un conector sinónimo de los conectores que aparecen subrayados. Por ejemplo, aquí dice, María barre la casa cada día, incluso la friega. En vez de incluso, ¿qué otro conector le puedo colocar? Además, María barre la casa cada día. Además, la friega. No sé cómo hacer este ejercicio, pero ya me espabilaré. ¿Cómo reemplazo ese pero? Otra idea, otro conector que reemplace a pero. Sin embargo. No sé cómo hacer este ejercicio, sin embargo, ya me espabilaré. Entonces, cada no conector obstante, tiene un tipo, ¿verdad? ¿Se recuerdan que Samantha leía los tipos que estaban aquí? Ese que dice sin embargo y pero, ¿qué relación tendrá? ¿Qué tipo será? ¿Será de adición, contraste, causa-efecto, temporales, orden, condición, resumen? ¿Cuál es el que tiene pero y sin embargo? Contraste. Contraste, que sirve como para decir que hay una oposición, hay un problema, hay un obstáculo. ¿Y qué otra palabra puedo utilizar por contraste? Léanlo, por favor. Por el contrario, no obstante, aunque, a pesar de, inversamente y en cambio. Que de todos los conectores que me acaba de leer, en vez de sin embargo, ¿cuál le podía colocar aquí? No sé cómo hacer este ejercicio. Y aquí tenemos los conectores que acaba de leernos la compañera. No obstante, o a pesar de, ¿ya? No sé cómo hacer este ejercicio, a pesar de eso, ya me espabilaré. O no obstante, ya me espabilaré. ¿Ya? ¿Está comprendido qué hay que hacer en ese ejercicio número 6? Bien, vamos con la última pregunta. 7. Localicen los conectores textuales en el siguiente texto e indica qué tipo de información nos dan. Los esclavos tenían el derecho legal de casarse, pero lo que deseaban hacerlo afrontaban algunos obstáculos. Los esclavos tenían el derecho legal de casarse, pero los que deseaban hacerlo afrontaban algunos obstáculos, entre otros motivos porque los esclavos superaban con creces el número de esclavas. Según la ley, una tercera parte de los esclavos enviados por barco a América habían de ser mujeres,
pero en la práctica se importaron muchos más hombres que mujeres. Así, por ejemplo, solo el 25.5% de 100 de los esclavos llegados a Lima entre 1560 y 1650 fueron mujeres. Es decir, que había solamente el 25% mujeres y el resto eran hombres. ¿Por qué ustedes creen que contrataban o importaban o traían más hombres esclavos que mujeres? ¿Cuál era la causa? Ah, bueno, porque de pronto tenían más fuerza, ¿verdad? Las mujeres no servían para hacer trabajos pesados como arar la tierra, hacer cosas más rudas. Entonces, les convenía a los patrones que tenían aquí haciendas importar o traer a más hombres que mujeres, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el conector que aparece aquí en esta primera línea? Los esclavos tenían el derecho legal de casarse, pero los que deseaban hacerlo afrontaban algunos obstáculos. ¿Cuál es el primer conector? ¿Quién me ayuda diciendo el conector? Pero, entonces usted coloca aquí conector localizado, pero. ¿Qué información me aporta al texto? Cuando ustedes dicen ese pero, ¿qué significa ahí? ¿Qué hay cuando utilizan la palabra pero? Vamos al cine, pero no tengo tanto dinero. ¿Qué significa ese pero? Bueno, ese pero significa un contraste, un problema. Entonces tienen que identificar los otros conectores, los colocan acá y van colocando la información que aporta. Siguiente pregunta, la número 8. Dice, lea la siguiente tabla de marcadores textuales y luego seleccione un conector de cada tipo. Componga un texto de 15 líneas con el tema cuando estaba en clases presenciales. Entonces yo voy a elegir un conector y voy a hacer una historia que se basa en las clases presenciales. Dice así, cuando estaba en clases presenciales, siempre tenía que madrugar. Después llegaba cansado a la casa de tanto jugar en el receso. Ciertamente teníamos contacto con los compañeros. Por ejemplo, yo tenía amigos de otros cursos. ¿Ya? Entonces he utilizado ciertamente, por ejemplo, ¿ya? Entonces coloquen un conector de cada uno de estos que tienen las relaciones, además, pero, porque, después, y me elaboran un texto que hable sobre las clases presenciales. Ya, esa sería mi última pregunta. El día de hoy vamos a resolver desde la pregunta 1 hasta la pregunta 4. ¿Están preparados para resolver el taller? ¿Para participar en la explicación? ¿O van a mantener este silencio sepulcral que han tenido hasta ahora? Profe, una duda. Al terminar el taller, ¿lo subimos como comentario o como? No, este taller lo van a subir la próxima semana bajo asignación, sino que en esta semana vamos a resolver del ejercicio 1 al ejercicio 4, ¿ya? Y la próxima semana 5, 6, 7 y 8. Les hago nuevamente la pregunta. En la explicación que voy a dar, ¿van a participar o van a estar callados al igual que han estado en este momento que no he mencionado nombres, no he dicho lee tú, simplemente he esperado que alguien lo haga, pero nadie lo hace? Entonces, si ustedes no van a participar, yo igual seguiré hablando. Igual yo mismo me contestaré. Ya quiero que escuchen esta parte. Entonces, luego voy a utilizar este video cuando sus padres me digan por qué mi hijo, por qué mi hija tiene esta nota. Y yo le voy a decir porque en la clase yo mismo tengo que contestarme. No quieren leer, no quieren participar, están haciendo otra cosa en casa. Entonces, por eso se justifica esta calificación. Yo les voy a dar la oportunidad. No voy a mencionar, no voy a decirle tú, simplemente voy a esperar a que ustedes
lo hagan. Si yo veo que no lo hacen, yo mismo tendré que leerlo y yo mismo tendré que contestarlo. ¿Ya? Es lamentable que tenga que decírselos así, pero me gusta ser realista. No me gusta adornar las realidades. Es una realidad que está sucediendo. Ustedes no quieren participar en la clase. Entonces yo tampoco los voy a obligar. ¿Ok? Entonces lo que sí voy a hacer es que voy a evidenciar a través de este video que se está grabando de que aquí tengo, vamos a ver, tengo 24 participantes y yo tengo que responder y yo tengo que hablar y yo mismo explico y yo mismo me comprendo. Entonces, les voy a dar la oportunidad de que participen, porque ese es el objetivo, ¿verdad? Que ustedes participen y puedan emprender lo de la clase. ¿Ok? Habiendo explicado esta parte, nos vamos a ir directamente a las diapositivas de esta semana. Tenemos aquí un texto en la cabeza, porque es aquel texto el que nosotros vamos a tratar de descifrar, de componer sus partes. El tema de la semana se titula Propiedades textuales. Vamos a desarrollar temas con coherencia, cohesión y precisión en diferentes párrafos. Los contenidos de esta semana son los siguientes. ¿Cuáles son esos contenidos? Claridad, corrección, adecuación, coherencia y cohesión. Mecanismos de cohesión, recursos anafóricos, sustitución léxica, episis, sinónimos, hiperónimos, sustitución gramatical, pronominalización, pronombre, determinación, determinante, adverbialización, adverbios, uso de marcadores textuales. Perfecto. Entonces, vamos a ver primero las propiedades que tiene que tener un texto. ¿Ya? Claridad, corrección, adecuación, coherencia y cohesión. De estas 5 cualidades, 3 son las más importantes, que son la coherencia, la cohesión y la adecuación. Para poder lograr todo esto que está aquí, tenemos que utilizar 2 tipos de mecanismos de cohesión. El primero se llama sustitución léxica y el segundo sustitución gramatical. Entonces voy a resolver un ejercicio para que ustedes sepan de qué se trata la sustitución léxica. ¿Ok? Me voy a ir a mi taller que tengo acá y el que lo tenga abierto puede ir resolviéndolo ya que yo voy a hacer la explicación. Tenemos aquí, mi hermana ha iniciado sus estudios en la universidad. Mi hermana va a estudiar medicina. ¿Cuáles son las 2 frases o las 2 palabras o el grupo nominal que se repite? Mi hermana. Mi hermana. Mi hermana. Entonces, cuando un texto tiene estas repeticiones innecesarias, se dice que le falta coherencia o que le falta cohesión. Le falta cohesión. ¿Qué es la cohesión? ¿Alguien sabe qué es cohesión? Bien. Es la unión o relación entre personas o cosas. Unión o relación de personas y o cosas. ¿Y esa unión tendrá que ver con las palabras que se repiten o con los conectores? Con los conectores. Entonces, la Con los cohesión conectores. tiene que ver con los conectores que ya leímos. En cambio, si yo repito ideas en un texto, ¿con qué tiene que ver? ¿Con la adecuación o con la coherencia? La coherencia. Perfecto. Aquí tengo un texto, el texto 1, y tenemos el texto 2. ¿Ya? Dice ahí, lee detenidamente los siguientes textos y explica qué ha podido analizar de ellos. ¿Será que el primero es un texto o se llama oración? ¿O los dos son textos? El texto 1 y el texto 2. ¿Quién tiene la respuesta? El texto 1 es una oración, ¿no? Ya pregunta, ¿se llama texto o se llama oración? O puede ser ambas.
Se llama oración. Se llama oración, dice Justin. Muy bien. Para que un texto se llame texto, tiene que tener tres cosas: cohesión, coherencia y adecuación. ¿Qué significa esto? Que cuando usted lo lee, entiende el mensaje. A ver, Justin, léanos el primer texto. ¿Qué nos dice? La comida estaba demasiado salada, por eso no fui a comer. ¿Usted entiende ese mensaje, sí o no? ¿Lo comprende? Sí, está Sí, diciendo que la comida estaba salada. tiene coherencia. Pregunta, ¿cuál es el conector que utilizamos aquí? Por eso. Por eso. Por eso. Eso. ¿Qué otro conector yo le puedo reemplazar ahí? La comida estaba demasiado salada. Estaba, no. El conector por eso. ¿Por cuál otro conector puedo reemplazar? Por lo tanto. La comida estaba demasiado salada, por lo tanto no fui a comer. Otro que tenga que ver con por eso y por lo tanto. Así que. Así que no fui a comer. Ya, otro. Por lo cual. Por lo cual, perfecto. Otro. Por esa razón. Por esa razón. Ya, ¿cuál es la causa ahí? Que la comida estaba salada. La consecuencia. Que no fue Que no fue a comer. No ¿Cómo comió. se escucha mejor? ¿Por eso no fui a comer? ¿Por lo cual no fui a comer? ¿O por esa razón no fui a comer? Por esa razón. por esa Por esa razón. razón. Entonces, el conector que le permite al texto. ¿Qué le da al texto? Cuando yo utilizo bien el conector. Que tenga coherencia la palabra. No. ¿Usted pudo entender la oración con mayor claridad cuando utilicé mejor el conector por esta razón? Sí. Entonces, para eso sirven los conectores, para que el texto se entienda. Y si yo digo, subía, bajaba, comida salada, no fui. ¿Usted entiende lo que yo estoy diciendo? ¿Qué le falta a ese texto? ¿Cohesión o coherencia? Coherencia. 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 Entonces, Coherencia. si una frase no tiene coherencia, no se le puede llamar texto. Porque para que el texto se le llame texto, tiene que tener tres cosas: coherencia, cohesión y adecuación. ¿Cuál de los tres términos ya van comprendiendo o hemos explicado en este pequeño ejercicio? La coherencia. La coherencia, que tiene que entenderse toda la idea, ¿verdad? Cohesión, que tenemos que utilizar bien el conector. ¿Y qué será adecuación? El uso de las buenas palabras, o sea, de los buenos conectores. Por ejemplo, yo voy a Kinder y les digo a esos chicos, hoy vamos a ver la raíz cuadrada y los trinomios cuadrados perfectos. ¿Me van a entender de lo que estoy hablando? No. Entonces, ese texto no tiene adecuación porque yo estoy utilizando palabras que ellos no van a comprender. Estas palabras que ustedes han visto, ¿las comprenden todas? Entonces, está un texto hecho para un público general, está adecuado. Pero si a mí me invitan a un congreso en Chile, donde vamos a hablar sobre las clases virtuales, ¿será que yo voy a hablar como hablo en la casa? ¿Voy a hablar de manera simple, sencilla, o tengo que utilizar otro tipo de términos? A ver. Otro tipo de términos. Entonces, la adecuación va a depender del lugar en el que yo voy a hablar. Va a depender del tipo de tecnicismos que yo voy a hablar. ¿Quién va a tener más tecnicismo sobre la medicina? ¿Un profesor o un médico? Un médico. El médico va a saber más palabras que de pronto yo no conozco. Entonces, si el médico habla conmigo, ¿me tiene que decir las palabras más rebuscadas y más técnicas o tiene que buscar la manera de que yo le comprenda? Como paciente en este caso. De que yo le comprendo. ¿Ya? Pero si ese mismo médico va a hablar en una junta donde hay más médicos, ¿será que va a hablar de manera normal? ¿O ahí va a aplicar todos esos tecnicismos? Ahí va a aplicar. Va a aplicar todo. Ya, si ustedes van y hablan con un alumno de una escuela fiscal, ¿será que ellos tendrán la misma forma de hablar que ustedes? ¿Sí o no? No. Depende. No. Depende. Depende del plantel.
Ya, Depende también. perfecto. Entonces, ¿a qué vamos? Que la adecuación es que hay una situación comunicativa específica. Yo no voy a hablarle a mi mamá como le hablo a mi amigo. ¿Sí me explico? Hay dos tipos de propósito, dos tipos de formas de hablar. Yo le digo, loco, ¿qué fue? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? Yo no le voy a decir eso a mi papá porque me pega, pues no. Le voy a decir, loco, de una me... O sea, no hay ahí adecuación, no hay una intención correcta. He explicado tres conceptos claves que son las propiedades del texto. ¿Cuál es la propiedad que le da la unidad, que permite organizar esa información, que permite que sea clara? ¿La cohesión, la adecuación o la coherencia? La adecuación. Segundo, ¿cuál es la propiedad que me permite relacionar correctamente y utilizar los conectores precisos? ¿Cuál será? ¿La coherencia, adecuación o cohesión? Cohesión. Cohesión. Pues, ¿Cuál es la que me permite utilizar el lenguaje con las personas del mismo nivel o del mismo estrato social o profesional? La que, Adecuación. adecuación. Entonces la primera, que era unidad y claridad, era coherencia. Tenemos aquí, segundo texto. O sea, los dos son textos, ¿sí o no? El primero se comprende, ¿se entiende? sí, Entonces también es un texto, a pesar de que sea corto. Voy a colocar aquí un símbolo y ustedes me van a decir si es un texto o no. ¿Qué dice aquí? Hola. 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 ¿Usted entiende lo que dice esa palabra? ¿Lo comprende? Pues sí, Te está saludando. ¿Está bien escrito? Yo le digo a un niño hola, a un adulto hola. ¿Me entenderán lo que les estoy diciendo, sí o no? Sí. ¿Es un texto, sí o no? No. ¿Por qué no es un texto, Ronnie? Solamente porque es una palabra corta. Sí, sí, es un texto. Es un texto. ¿Por qué es un texto? porque se entiende. Porque se Porque estás entiende, comprendiendo porque lo que se quiere decir. comprende, porque tiene coherencia. Ya, eso es un texto. Una unidad que tiene tres propiedades. ¿Cuáles son esas propiedades? Coherencia, Cohesión. Y adecuación. Y y adecuación. adecuación. Bueno, creo que con manzanas no lo podían entender mejor. Díganme cuál es el primer error del segundo texto. ¿Por qué ahí no hay, se entiende, no se entiende? ¿Qué pasa? A ver, ¿quién desea participar en el texto 2? Se repite mucho la palabra, le agradezco a Dios. Se repiten las palabras, ¿verdad? Entonces, cuando hay una repetición de ideas en el texto, quiero que me busquen cómo se llama. Busquen qué significa cacofonía. Cacofonía. No les estoy diciendo cacafonía, sino cacofonía. Cuidado, escriben mal. Cacofonía. Vamos a ver si ustedes son cacofónicos. Dice que es un efecto acústico desagradable que resulta de la combinación de sonidos. Ya. ¿Qué más es la cacofonía? ¿Quién me amplía el significado? Por la repetición exagerada del mismo sonido en una frase. Repetición exagerada de una frase, de una palabra. ¿Dónde aparecen aquí las cacofonías? ¿Solamente está en le agradezco a Dios o hay más cacofonías? Días. ¿Qué más? Luego. Luego, Baño. Bien. Otra cacofonía. colegio, Colegio. Entonces, ¿esto se llamará texto o no tiene las características y propiedades del texto? No tiene las características. No tiene. ¿Qué no tiene? ¿Cohesión, coherencia o adecuación? ¿Cuál de las tres no tiene?
Coherencia. 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 Y si algo que está escrito no tiene coherencia, no es un texto. Porque para que se llame texto, yo lo tengo que comprender. Ahora sí está clara la diferencia de un texto. Puede ser corto, extenso, pero tiene que comprenderse. ¿Ya? Voy a aplicar unos mecanismos que tenemos acá en los contenidos, que se llaman recursos anafóricos o mecanismos de cohesión. ¿Cuántos recursos anafóricos tenemos o podemos utilizar para que mi texto sí tenga coherencia? ¿Cuántos? ¿Y cómo se llaman? 2. 2, ¿cuáles son? Sustitución léxica y sustitución gramatical. A algunos textos a esa sustitución le van a llamar anáfora, anáfora léxica y anáfora gramatical. Entonces, la palabra anáfora, ¿qué significa? Según este contexto que les estoy presentando. Ahí que tenemos en rojo. ¿Qué dice ahí? De sustitución. Algo de sustituir. Sustitución. Entonces, una anáfora es una sustitución y puede ser léxica o puede ser gramatical. Les voy a explicar la primera sustitución, que es la elipsis, luego de los cortes comerciales, porque se va a finalizar la sesión. Tenemos 26 participantes, nos vamos a volver a conectar, por favor.